refiriendo al compañero Olmedo Oris Melgar, vicepresidente de la CGTP, ex secretario general del CETEP, vicepresidente del Movimiento de Afirmación Social, el MAS. ¿Quién más que él, y redundo, para que pueda hablar con autoridad de Horacio Ceballos Gámez? Compañero Olmedo. Buenas noches. Un saludo para todos ustedes, estimados y estimadas colegas, y obviamente para quienes nos acompañan en esta mesa de honor. Como reitero, un saludo personal, pero también de la organización política a la que pertenezco, que es el Movimiento de Afirmación Social, del cual es presidente Gregorio Santos Guerrero, reelecto presidente del gobierno regional de Cajamarca, pero arbitraria y injustamente en prisión preventiva por este gobierno y por la empresa transnacional Yanacocha. Nuestros colegas de la dirigencia SUTE un poco que han variado esta fecha, bueno, sabrán por qué lo hacen, pero pienso de que quieren hacer coincidir este acto con el día o con el onomástico de Horacio, porque mañana cumpliría años de vida, ¿no? Un día como el 20 de marzo de 1942 nació nuestro querido y entrañable hermano de lucha, amigo de ideales, Horacio Ceballos Gámez. Sobre Horacio se ha hablado mucho, se ha escrito bastante, cada quien tiene su opinión, y obviamente cada maestro y maestra debe saber medianamente quién fue Horacio Ceballos. Y sobre ese tema no me voy a ocupar. Pero de lo que se dice poco de Horacio, y eso es lo que a mí me preocupa, y obviamente debe preocuparnos a todos nosotros, es en su condición de maestro, ¿qué cosa pensaba Horacio de la educación? Entonces, yo no voy a inventar cosas, recurro a la historia para poder comentarles a ustedes qué cosa pensaba, por ejemplo, Horacio, que a pocos años de su fallecimiento concede una entrevista a un importante medio de comunicación, y la pregunta que le hacen a él es: ¿cuál es su parecer acerca de la ley de educación recientemente promulgada por este gobierno? Estamos hablando de 1984. Entonces, en ese tiempo, ya era el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que pertenecía al partido Acción Popular. Y Horacio contesta: hay 4 vicios capitales que a esta ley le hacen anodina y discrepante con la realidad nacional. Esta es una ley para un esquema norteamericano. O para un federativo alemán. Pero no para el Perú. Primero, la ley pretende la alfabetización del 25% de la población que no ha sido integrados a la escuela y a la comunidad. Plantea que mediante una campaña alfabetizadora van a enseñar a leer, escribir y manejar las operaciones para luego extender certificados a los alfabetizados. Yo considero que la alfabetización no es la adquisición de experiencias cognitivas solamente, sino la interacción del hombre al trabajo social. Si un hombre
no se le dan las oportunidades de vida y el trabajo, de nada sirve enseñarle a leer y escribir. La alfabetización no es una mera capacitación intelectual, es la capacitación técnica para que desarrolle como un ente social en su pueblo y de esa forma para la migración a la capital del país. Al alfabeto de la costa hay que prepararlo en la industria pesquera para que se desarrolle. Al de la sierra hay que prepararlo en el agro, en el abono, en las destrezas campesinas. Y al selvático hay que hacerlo colono para que se integre a la industria maderera. En una palabra, erradicar el analfabetismo en lo intelectual es erradicar en pobreza a lo material. La otra pregunta. Y en cuanto a los otros tres vicios, porque él dijo que había 4 vicios, según él en la nueva Ley General de Educación, dice, tenemos en segundo término que en el aspecto de la formación de la niñez y de la juventud, nos hablan de una educación libre, democrática, sin explotación, para ser útiles a la nación. Esta declaración deviene en demagógica y se queda en la teoría. La educación tiene que dar igualdad de oportunidades a todos los peruanos y peruanas. En nuestro país la educación es un comercio. Imagínense ustedes, en ese tiempo ya Horacio se adelantaba a los efectos perniciosos incluso de este perverso modelo neoliberal, cuya aplicación se da en la década de los 90, pero Horacio en el 84 ya calificaba con rigor científico en qué se estaba convirtiendo obviamente la educación, como lo dice ahí, en un comercio. Solo pueden adquirir esta mercancía quienes tienen recursos económicos, y no le faltaba razón. La mejor educación la compran los hijos de San Isidro y Miraflores. Los niños de la Parada y de los pueblos jóvenes del Perú, de cierto, están condenados a seguir siendo el burro de carga de los 4 dueños del Perú. Una de sus palabras favoritas, el burro de carga. El tercer vicio está ligado con el maestro, cuya responsabilidad se anula dentro de una sociedad corrupta y cuya escuela aniquiladora de valores la desarrolla la televisión con su Condorito, Superman y sus menudos. La influencia de la calle, hasta el narcotráfico y los vicios de una sociedad dependiente y no colonizada como la nuestra hacen imposible que el maestro se desarrolle y se convierta en un real transmisor y transformador de la educación. Su pauperización económica determina que el maestro tenga que dedicarse a toda una laya de labores, incumpliendo inclusive con deberes que los tenemos consagrados. En este caso, el hambre se convierte en ley. No es que justifique al profesorado, pero los apóstoles del que tanto hablan, los ministros, se murieron de viejos y no de hambre. El maestro debe comer bien para tener buenas facultades físicas y mentales. Debe tener buen material de consulta para no ser rutinario. Debe tener pesares para ser el propio peón de la educación nacional, de una educación nacional y científica que demanda el Perú. Y finalmente el cuarto vicio se refiere a los contenidos de la educación, que son currículos importados y divorciados de nuestra realidad. Seguimos enseñando una historia universal, guerrerista y de héroes falsos. La historia, la cultura del hombre del pueblo, de las comunidades, de la lucha de clases, del folclore, de la vivienda cotidiana, no se estudia.
no es historia para estos señores, y en religión se sigue enseñando que hay que sufrir en esta tierra para gozar los bienes celestiales. Olvidan que aquí está el cielo y la tierra, y que el sufrimiento solo lo dan los grandes testaferros y capitalistas de las transnacionales. En geografía seguimos enseñando otras mentiras. Somos los dueños de Toquepala, Cuajone, Queyabeco, Cerro de Pasco, pero nos enseñan que esas riquezas pertenecen a hombres blancos que se la llevan del país todos los días. Este currículo exagerado hace concesiones ajenas que se arrastran hacia la misma universidad. En conclusión, nuestra enseñanza es irreal, importada y antinacional. Para todos ustedes he tratado de conseguir este documento que espero ustedes lo valoren. Y voy a continuar con este tema porque es un deber para mí moral, ético, en tanto he sido uno de sus compañeros de lucha. Digo, reitero, poco se habla del aporte pedagógico, incluso de nuestro sindicato con la educación. Y no lo estamos diciendo quienes hemos sido compañeros de Horacio, lo dicen otras personalidades. Por ejemplo, la opinión de un maestro catedrático a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Carlos Castillo Ríos, que en una tertulia con él sacamos lo siguiente como una conclusión. Dice: todavía no existe una educación peruana propiamente dicha, pero sin lugar a dudas ella empieza a señalar sus primeras características a partir de José Carlos Mañate. José Carlos vincula el proceso educativo a la marcha global de la sociedad y nos hace entender que una educación no podrá ser democrática si no ocurre antes en el país la democratización de la economía. Eso tiene vigencia hasta hoy. Quedan sentadas pues con Mariátegui las bases de lo que será algún día la educación peruana. Pero se había avanzado muy poco en esta nueva perspectiva de no ser por tres grandes educadores que le siguieron. Le siguieron a la Mauta Mariátegui. ¿Quiénes? Germán Caro Ríos, Augusto Salazar Bondi y Horacio Ceballos. Para Caro Ríos, quien sienta algunos principios rectores que se puede inscribir dentro de una escuela nueva, pero también revolucionaria, es el educador de aula que no acepta una escuela teórica idealista adherida a los valores de la clase dominante. Augusto Salazar Bondi es el único filósofo peruano que acepta el reto que significa diseñar una escuela reformada, de corte nacionalista y por consiguiente independizada del poder internacional. En su discurso pedagógico apuesta por el desarrollo del juicio crítico, el análisis de la realidad nacional y la reorganización de los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, etc., para orientar la formación del nuevo hombre. Su muerte sospechosa y prematura corta el desarrollo de sus ideas. Pero hasta la muerte de Salazar y algunos años después no se había empezado a construir el puente. Presten la atención a esta parte. El puente que iba a enlazar la educación con la política. La educación era un ejercicio académico que se defendía en libros, artículos y conferencias, pero que no se expresaba en la lucha multitudinaria para reivindicar sus conquistas y hacer realidad sus derechos. Y este es el enorme aporte de Horacio Ceballos al desarrollo de la educación peruana. Ese es el asunto. ¿Quién hablaba antes de educación, antes de Ceballos? ¿Podíamos hablar los maestros de aula? No podíamos hablar.
Nadie nos entendía, nadie nos creía. ¿Quiénes entonces opinaban? Los catedráticos de las universidades en grandes conferencias. ¿Quiénes más? Los famosos especialistas en las administraciones educativas que hasta hoy existen, ¿sí o no? Entonces, con el SUTE y con Horacio a la cabeza, se rompe esa situación y, como bien dice Castillo Ríos, se tiende el puente entre lo que es la escuela, la educación y la política, porque ustedes como maestros, colegas, saben perfectamente como maestros que Horacio está presente, se siente, Horacio está presente. Se siente, Horacio está presente. Y continuamos. Antes de su aparición política se tenía la impresión que los problemas de la educación peruana tenían que dilucidarse solo en la polémica de iluminados profesores de las universidades o en el contexto de sus clases magistrales. La educación antes de Ceballos no había tomado las calles, ni se había hecho sindicato y por consiguiente no había ingresado con vigor a la conciencia de los maestros del Perú. Ese es el mérito de nuestro sindicato. Mucho se criticó al SUTE, que está politizado, que no sirve para nada, frena el desarrollo nacional. Mentira, 1000 veces mentira, porque la educación, como ustedes lo saben perfectamente, es por antonomasia política. Y si no es política, no es educación. Parecía entonces que nada tuviera que hacer el educador peruano con la lucha del hombre del pueblo por liberarse de la explotación, la miseria, el dominio ideológico. Voy terminando porque estoy contra la hora. Pero qué lamentable tener que dejar esto a medio camino. No lo entiendo, voy a cortar. Entonces, miren, queda claro de que el aporte de Horacio obviamente fue muy importante. Y Horacio, naturalmente, a Horacio, para rendirle un homenaje, hay que valorarlo o revalorarlo de manera integral. Como Horacio en la prisión, no pensaba siempre en su pueblo, en nosotros los maestros, en la familia, en la vida, en el país, en el mundo, con una transformación futura de nuestra patria y del mundo, porque eso es posible. Se dedicó a escribir en la prisión. Entonces, cuando deja la cárcel, imprime el poemario y cada vez que se habla de Horacio, se habla solamente de sus poemas. Pero se olvida esta gran parte de la contribución de Horacio. De tal manera termino diciendo lo siguiente. Nosotros rendimos memoria a Horacio como maestro, como el tesonero caminante por las aulas y escuelas, al gestor de generaciones, al inagotable sindicalista y luchador social y político. Esto explica por qué muchas veces no se habla de su dote como militante revolucionario, que en representación de su frente político, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, fue candidato a la presidencia de la República y quedó en el 4º lugar, pero llegó a ser diputado por su región, en ese tiempo su departamento. Preferimos hacerlo al Horacio maestro, con todo lo que ello significa, porque como político y parlamentario el reconocimiento y homenaje han sido vastos. Horacio, camarada, amigo, compañero, ahora que la eternidad te ha dado su abrazo gigante, solo queremos señalar que nunca olvidaremos que solías decir, parafraseando a otro maestro de escuela rural como tú:
Mao Zedong, los comunistas somos como la semilla y el pueblo como la tierra. Donde quiera que vayamos, debemos unirnos con el pueblo, echar raíces y florecer en él. ¡Viva Horacio Ceballos! ¡Viva el Magisterio Nacional! ¡Viva el SUTEP! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.